Bien, vamos a analizar los contenidos de la semana 9 del Plan Educativo COVID-19 para el área de matemática en el nivel de octavo, noveno y décimo de Educación General Básica. Para esta semana está planificado trabajar en notación científica. Entonces vamos a empezar entonces analizando lo que es la notación científica. Y vemos que nos permite expresar números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada, como el producto de un coeficiente comprendido entre 1 y 10 y una potencia de base 10 con el exponente pues sea positivo o negativo dependiendo del número. Ahora surge la pregunta entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo expresar números muy grandes o muy pequeños en notación científica? Vamos entonces a plantear el proceso para expresar un número en notación científica. Y vamos a empezar entonces con los números que son muy grandes, ¿no? El primer ejemplo en esta parte es el 45 millones. Ahora, ¿cómo expresar este número en notación científica? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a analizar justamente este número aquí, esta parte del número, ¿no? Es decir, los valores que son diferentes de 0, que en este caso es el 45. Y vamos aquí a colocar una coma en este 45, de tal forma que me quede comprendido entre 1 y 10. Es la regla, ¿no? Entre 1 y 10. Entonces vemos que si yo coloco la coma en esta parte de aquí, me queda el número 4,5. Y vemos que el 4,5 sí está comprendido entre 1 y 10. Por lo tanto, colocamos esto, el 4,5. Luego va obviamente la potencia de base 10, sería por 10. Y aquí va a ir un exponente, aquí elevado a este 10, que va a venir dado entonces por los números de espacios que recorre la coma desde esta parte de aquí, donde se encuentra sobreentendida la coma, hasta el lugar donde yo la coloqué, que es acá. Entonces contamos los espacios que recorre la coma, serían entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Por lo tanto, ese exponente de la base 10 va a ser 7, puesto que la coma recorre 7 espacios hasta ubicarse justamente en este lugar donde ya lo colocamos inicialmente. Bien, el siguiente ejemplo es el 3.000 millones. De igual forma, en esta parte evaluamos este número que se encuentra aquí. Como es un solo número, pues obviamente iré acá únicamente el 3. Luego por la base 10 y luego colocamos la coma en esta parte y contamos los espacios que recorre la coma desde la parte de aquí donde se encuentra sobreentendida hasta la parte donde la coloqué, que es acá. Entonces vamos a contar los espacios. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 espacios. Por lo tanto, el exponente en esta parte es 9. Y vamos con el último número, que sería entonces el 523.000. En esta parte analizamos entonces el 523 y debemos colocar la coma para que nos quede un número comprendido entre 1 y 10. En esta parte colocamos entonces en esta parte de aquí la coma, puesto que nos queda ahí 5,23, que está entre 1 y 10. Bien, entonces colocamos aquí igual 5,23 por la base 10 y luego contamos los espacios que recorre la coma desde esta parte de aquí hasta la parte donde la pusimos. Serían entonces 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, el exponente va a ser 5. Bien, hemos analizado aquí los números que son muy grandes, ¿no? Como el 45 millones, 3.000 millones y 523.000. En este caso, el exponente que va acá va a ser siempre positivo cuando hablamos de números que son grandes, ¿no? ¿Sí? Esa regla se cumple en esta parte. Ahora, ¿qué ocurre cuando son números demasiado pequeños o muy pequeños? Como por ejemplo, este valor que está acá es un valor que es bien pequeño. Sí, aquí entonces el proceso va a ser casi similar. Es decir, que aquí analizamos esta parte de acá, este número, y colocamos ahí una coma para que me quede comprendido entre 1 y 10. Noten una cosa, que si yo coloco la coma en esta parte de aquí, me queda el número 12,3. Y vemos que 12,3 no se encuentra entre 1 y 10. Por lo tanto, pues no me sirve colocar la coma en esa parte de ahí. Lo que debería hacer es colocar la coma en esta parte de acá. Ahí me quedaría entonces el número 1,23, que está comprendido entre 1 y 10. Por lo tanto, lo ponemos acá, 1,23. Sería por la base 10. Y aquí el exponente va a ser obviamente el número de espacios que recorre la coma desde se encuentra en la parte de aquí hasta donde la coloqué, que es la parte de acá. Contamos los espacios entonces. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Y aquí únicamente ocurre que el exponente va a ser entonces negativo, es decir, sería menos 6. Sí, eso ocurre cuando son números muy pequeños y la coma recorre hacia la derecha, como es en esta parte, ¿no? Recorre hacia la derecha. Bien, el siguiente número es entonces este siguiente de acá. Analizamos entonces este valor de aquí, que sería el 3, y lo ubicamos acá en esta parte del 3. Es decir, que la coma está ubicada en la parte de acá, la ubicamos, ¿no? Siempre a la derecha del número. Bien, sería entonces por la base 10 y contamos los espacios que recorre la coma desde esta parte de aquí
hasta la parte de acá. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 espacios. Vemos, entonces sería menos 11 el exponente de esa base 10. Bien, y luego el número sería este de acá. En esta parte ahora analizamos este valor de aquí, sería pues el 57, lo analizamos. Y colocamos una coma en ese número para que me quede comprendido entre 1 y 10. Sería entonces la coma en esta parte de aquí, entre el 5 y el 7. Entonces quedaría un valor de 5,7 que está pues obviamente entre 1 y 10. Luego sería esto igual a 5,7 por 10 y contamos los espacios que recorre la coma desde aquí hasta donde la colocamos en la parte de acá. Serían entonces los espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Sería entonces menos 7. Bien, notemos entonces aquí como resumen que cuando hablamos de números muy grandes, el exponente va a ser entonces positivo. Miren, colocamos acá números grandes, exponente pues positivo. Y si hablamos de números muy pequeños, sí, el exponente va a ser entonces negativo. Bien, números muy pequeños, exponente negativo. Eso como manera de resumen. Bien, luego nos conviene aquí hacer un pequeño recorderis. ¿Sí? Es decir que la notación científica consiste en multiplicar por una potencia de 10. Vamos a recordar eso. Y ahora, ¿qué ocurre cuando la potencia de 10 tiene un exponente positivo? ¿Qué ocurre con esa multiplicación? Es decir, tengo por ejemplo el número 3,12 y lo multiplico por una potencia de 10 de exponente positivo, que sería por ejemplo pues el 10 a la 3. ¿En qué haría en este caso ahora? Bien. Entonces planteamos aquí el número 3,12 y cuando el exponente de la potencia de base 10 es positivo, la coma va a recorrer tantos espacios a la derecha como indica el exponente. Es decir, si el exponente es 3, esta coma recorre hacia la derecha tantos espacios como indica la coma, es decir, 3 espacios. Es decir, que ese valor de 3,12, vamos a recorrer aquí 3 espacios, por lo tanto sería un espacio, 2 espacios. Vemos que en esta parte pues el número ya no tiene más cifras, por lo tanto aquí lo que hacemos es aumentarle una cifra, es decir, un 0. Y sería pues 3 espacios, quedaría el número de 3120, recorriendo la coma 3 espacios hacia la derecha. Recuerden, 3 espacios porque el exponente es 3. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que tengo un 7 y lo multiplico por una potencia de exponente positivo que es 4 en este caso. Ahora, cuando tenemos aquí números enteros sin comas, lo ponemos en la parte de acá y aquí lo que hacemos es únicamente aumentar el número de ceros igual al exponente de la potencia de base 10, que en este caso son 4, entonces sería 4 ceros. Sí, eso hacemos cuando en esta parte pues no tiene ninguna coma, no tiene un número pues entero. Bien, el siguiente ejemplo de esta parte sería pues el 0,0036 y eso vamos a multiplicarlo por la potencia 10 a la quinta. Bien, entonces colocamos aquí el 0,00036 y esta coma que se encuentra aquí va a recorrer a la derecha justamente 5 espacios porque el exponente es 5. Bien, entonces quedaría de la siguiente manera. Tenemos pues un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios y 5 espacios. Bien, en esta parte pues los ceros que se encuentran a la izquierda de este 3 los podemos omitir, no los podemos copiar y quedaría pues únicamente el valor de 36 para esa multiplicación. En resumen entonces decimos que cuando las potencias las que multiplicamos tienen exponente positivo, se desplaza la coma hacia la derecha tantas posiciones como indique el exponente. Bien, ahora ¿qué ocurre si las potencias tienen un exponente negativo? Ahora, si el exponente era positivo, recorre la coma hacia la derecha, ocurre que cuando el exponente es negativo, obviamente va a recorrer hacia la izquierda, es decir, se desplaza la coma hacia la izquierda tantas posiciones como indica el exponente. Veamos entonces aquí unos ejemplos. Tengo el número 5 y lo multiplico por un 10 a la menos 2. Vemos que el exponente en este caso es ahora negativo, no es menos 2. Eso es igual entonces al 5. Bien, recordemos que cuando un número entero obviamente no tiene comas, la coma se encuentra sobreentendida en esta parte de acá, siempre a la derecha del número. Bien, entonces esa coma va a recorrer hacia la izquierda, en este caso, dos sitios, ¿verdad? Entonces sería un sitio, en este caso pues colocamos los ceros, puesto que el 5 no tiene cifras a la izquierda. Un espacio estaría ahí y sería entonces 2 espacios. Bien, entonces de esta forma
Vemos que recorrió esta coma 2 espacios hacia la izquierda. El siguiente ejemplo sería entonces 4,4 y lo multiplicamos por una potencia de exponente menos 3. Es decir, que va a recorrer en esta parte la coma 3 espacios hacia la izquierda. Bien, ahí tenemos un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Miren, el siguiente ejemplo es ahora el 0,023 y lo multiplicamos por una potencia de base 10 de exponente menos 1. Es decir, que en este caso recorre esta coma un espacio hacia la izquierda. Sería entonces 0,0023. Bien, con este recorrido entonces vamos a resolver un ejercicio que dice lo siguiente. La luz, que viaja aproximadamente a 3 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundo, tarda cerca de 500 segundos en llegar a la Tierra. ¿Cuál es la distancia aproximada en notación científica del Sol a la Tierra? Vamos entonces con la información de este problema y vamos con un gráfico. O sea, de que el Sol pues emite una luz y llega a la Tierra, ¿verdad? Y dice que esa luz viaja justamente a una velocidad de 3 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundo. Nos colocamos aquí como en la información la velocidad que nos dan de la luz. Y además nos dice que tarda 500 segundos en llegar a la Tierra. Colocamos el tiempo de 500 segundos. Y lo que nos piden justamente es determinar esta distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Es decir, la distancia que recorre la luz desde que sale del Sol hasta que llega a la Tierra. Ponemos aquí como incógnita la distancia. Y nos pide que la expresemos en notación científica. Miren, notación científica. Notemos que en los datos que tenemos acá, la velocidad sí está en notación científica. 3 por 10 a la quinta. Pero el tiempo no se encuentra en notación científica. Se encuentra notación usual. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es primero vamos a transformar ese tiempo en notación científica. Tenemos en la parte de acá. Y eso es igual entonces. Vamos a analizar aquí este número de aquí. Vemos que únicamente es el 5. Por lo tanto, colocamos el 5. Y esto va a estar multiplicado por una potencia de base 10. Y recuerden que la coma la pusimos en la parte de acá. Entonces contemos los espacios que recorre la coma desde aquí hasta acá. Serían entonces 1 y 2. Es decir, va a estar multiplicado por una potencia de base 10 y el exponente sería 2. Positivo porque se trata de un número grande, ¿no? El 500. ¿Sí? Y eso pues justamente segundos. Entonces con estos datos y el gráfico vamos a resolver entonces este problema. Planteamos entonces la ecuación que nos sirve, que sería distancia igual a velocidad por tiempo. Notemos que la velocidad conocemos es justamente de 3 por 10 a la quinta. Y el tiempo también conocemos que es de 5 por 10 a la 2. En la siguiente parte vamos a reemplazar esos valores. Tenemos en la parte de aquí la velocidad que conocemos y también el tiempo que conocemos. Ahora, ¿cómo resolver esta operación de dos cantidades que están en notación científica? Bien, en esta parte, como es una multiplicación, vamos a multiplicar por partes. Es decir, primero vamos a multiplicar los coeficientes. Es decir, este 3 y este 5. Es decir, quedaría entonces 3 por 5. Y luego vamos a multiplicar las potencias de base 10. Es decir, 10 a la quinta por 10 al cuadrado, que sería en la parte de acá. Y luego aquí en las unidades, notemos que se pueden simplificar. Miren, este segundo que tengo acá con este segundo se simplifica y únicamente queda en kilómetros. Colocamos entonces el kilómetro en la parte de acá. Bien, ahora en esta parte de aquí lo que hacemos ahora es multiplicar 3 por 5. ¿Sí? Nos quedaría entonces 15. Y aquí, ¿cómo resuelvo esta potencia de base 10? Esta multiplicación de potencias de base 10. Lo que hacemos aquí es únicamente colocamos una sola potencia que sería la de 10. ¿Sí? Y vamos a sumar los exponentes. Es decir, el 5 se suma al 2. Y eso tengo en la parte de acá. Miren, 5 más 2. En el siguiente paso nos quedaría hacer nuestra suma. Entonces, 15 por 10 a la 7 kilómetros. Y esa es la distancia que existe la distancia aproximada desde la Tierra al Sol, que es lo que nos pide justamente este problema. Bien, y de esa forma hemos analizado pues, los contenidos de esta semana 9 para octavo, noveno y décimo.